En primer lugar, quiero agradecer a la revista Forsetti y a la Universidad del Pacífico, a la persona de su decano, mi buen amigo el doctor Fernando Cantavarias, por esta invitación. En segundo lugar, no sé si agradecerte, Guillermo, porque eso me hayas dado el primer lugar para hablar, me descoloca, porque temo que los otros dos amigos que van a seguir después mío van a estar en una posición contraria a la mía. Pero como ya me han garantizado el derecho a la réplica, allá voy. Veamos. Se ha hablado mucho del arbitraje ad hoc versus el arbitraje institucional, como si el arbitraje ad hoc fuera el patito feo de la película Arbitraje. Y yo creo que esto no es así. Ni patito feo, ni león feo, ni nada feo. Y creo que lo voy a poder demostrar con una serie de hechos importantes. Probablemente todos conozcan el libro que sacó la Contraloría General de la República sobre... voy a parecerme al presidente mostrando papeles. El arbitraje... espero que no. El arbitraje y las contrataciones... La firma. En las contrataciones públicas durante el periodo 2003-2013, en el que se han basado pues, muchas de las investigaciones sobre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Su lectura a mí me provocó una serie de dudas y también a otras personas, entre las que una de ellas hizo una consulta a la Contraloría General de la República, preguntándole en primer lugar cuál era el porcentaje de casos arbitrales en los que el Estado obtuvo resultados desfavorables del total de los 1.732 laudos emitidos en el arbitraje ad hoc y de los que da cuenta este libro. ¿Qué cosa responde la Contraloría a esa primera pregunta? Dice, con relación a las solicitudes de información respecto de esto, el Estado obtuvo resultados desfavorables. Muestra el papelito, Muestra el papelito. ¿Qué dijo? El Estado obtuvo resultados desfavorables en el 73% de los 1.732 laudos arbitrales del tipo de arbitraje ad hoc. En el 67% de los 1.052 laudos arbitrales del tipo de arbitraje institucional. ¿Qué nos revela en primer lugar? Que de todo el universo que analizó la Contraloría General de la República, en ese porcentaje era mayor la cantidad de arbitrajes ad hoc que los arbitrajes institucionales. 67 versus 73, considerando esta diferencia también en la cantidad de arbitrajes, hace que más o menos se muevan exactamente, casi, en el mismo orden de resultados de los que la Contraloría llama desfavorables. Pero se le hizo una segunda pregunta a la Contraloría. ¿Cuál es el porcentaje de casos arbitrales en los que el Estado perdió pese a que debía ganar? Y se le hizo esta pregunta porque en este libro la Contraloría General de la República admite, ¿no es cierto?, que en la mayoría de los casos el Estado pierde por su propia actuación durante el contrato. Es decir, pierde por la etapa precontractual al momento de hacer las bases, de ver el expediente técnico que sale defectuoso, entonces al final pues la culpa no termina siendo de los árbitros, no termina siendo muchas veces de los funcionarios, sino desgraciadamente de contratos, ¿no es cierto?, que se han ejecutado sobre una mala base. Y en ese sentido se le preguntó esto. ¿Y qué cosa respondió la Contraloría? Dijo, no es posible brindar el porcentaje de casos arbitrales en los que el Estado perdió pese a que debía ganar porque es una información que no se posee. ¿Cuál es la primera conclusión a la que arribo y que planteo en esta mesa entonces? Ni en los arbitrajes ad hoc, ni en los arbitrajes institucionales es posible saber sobre la base de estas estadísticas, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que ha pasado realmente, ni los números así fríamente pueden demostrarnos que el Estado perdió porque ha habido corrupción, que es lo que se está manejando últimamente, y sobre todo ubicándola dentro del arbitraje ad hoc, lo cual también es una tremenda falacia. El arbitraje el arbitraje más corrupto de nuestra historia fue un arbitraje institucional. Todos absolutamente lo sabemos, se dio, lo voy a ver de frente a Fernando porque parece que no lo recuerda, en el Colegio de Abogados de Lima, ¿no es cierto? Fue el arbitraje más corrupto de la historia de nuestro país. Y luego
y voy a seguir hablando con números, ¿no es cierto? Los otros arbitrajes, cuando se refieren al tema de Odebrecht, que es tan movido en este momento, ¿no es cierto? No tenemos referencia de cuántos se movieron dentro del ámbito ad hoc, pero sí tenemos una particular referencia de que más de 15 fueron institucionales. ¿Se puede decir que los árbitros que participaron en esos arbitrajes institucionales en los que estuvo involucrado Odebrecht, simplemente porque estuvo involucrado, fueron corruptos? Laudaron en algunos casos a favor del Estado, de Odebrecht, porque le querían regalar el dinero. Lo digo con la frente en alto, lo puedo decir con voz muy alta y muy clara, porque yo no he participado en ninguno de esos arbitrajes anteriores. Pero no creo que se pueda levantar el dedo frente a los árbitros que participaron allí a priori, sobre la base de que porque estuvo Odebrecht eran corruptos. Y este mismo raciocinio, porque no se puede distinguir, se tiene que hacer, obviamente, pienso, para los arbitrajes ad hoc. Y una última cuestión, para terminar y poder después dejar cosas en el tintero para la segunda vuelta, es que siempre se habla de que, tratándose de los arbitrajes ad hoc frente a los arbitrajes institucionales, estamos frente a una gran ventaja económica. Lo traigo sobre la mesa porque se habla mucho de la importancia económica en estos manejos, ¿no es cierto?, de los arbitrajes, qué tanto lesiona o no el bolsillo de las partes un arbitraje ad hoc versus un arbitraje institucional. Actualmente todos ustedes saben que los arbitrajes ad hoc se regulan por la Directiva 021/2016 OCE, de modo tal que tienen un límite para que los árbitros fijen y establezcan sus honorarios arbitrales. Los honorarios no pueden actualmente fijarse al libre arbitrio de lo que los árbitros se le ocurra. Probablemente era antes, no es así ahora. El doctor Raúl Salazar, de quien tomo estas referencias, hizo un cuadro para el Congreso de la República, para una comisión en la que tuvo que informar, comparando los gastos arbitrales de un arbitraje ad hoc con los dos de los más importantes centros arbitrales de nuestro país, que son la Católica y la Cámara de Comercio de Lima. Una microempresa y el Estado, por ejemplo, tienen una controversia de 105.251 soles. Considerando la presentación de la solicitud arbitral, las notificaciones físicas fuera de Lima, solamente una, los honorarios de la Secretaría Arbitral y los honorarios del Tribunal Arbitral, en un arbitraje ad hoc el monto total es de 13.933. En un arbitraje PUC, 21.386. En un arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, 17.470. Si la controversia es de 10 millones, en un arbitraje ad hoc aplicando la misma directiva, los montos totales son de 131.804. En un arbitraje PUC, 157.925. En un arbitraje de la CCL, 192.616. Si una empresa y el Estado tienen una controversia de 100 millones de soles, en un ad hoc, el monto total es 306.584. En un arbitraje PUC, 748.442. En un arbitraje de la Cámara de Comercio, 895.000, en un arbitraje PUC, 1.119.000, en un arbitraje de la CCL, 1.271.000. Ofrece obviamente una ventaja comparativa importante. Después de hacer estos cálculos, yo creo que voy a arbitrar más en la Cámara de Comercio de Lima y en la Para terminar, los arbitrajes, ¿no es cierto?, así como yo siempre he dicho que las universidades las hacen los profesores, los buenos profesores, los que transmiten buenas enseñanzas, los arbitrajes también los hacen los buenos árbitros. Y han habido en nuestro país buenos árbitros arbitrando ad hoc, no me lo pueden negar los de esta mesa con los que yo he arbitrado en muchos arbitrajes ad hoc, y los han habido en arbitrajes institucionales. La corrupción, cuando se da en función de la porquería que tiene cada cual dentro, y nada más.
experiencia peruana que la verdad me parece pobrísima. ¿Qué se ve en el mundo? Miramos afuera. En el mundo el arbitraje es institucional. Relado que es una cosa anecdótica. Eso dice las estadísticas. El Perú es el único país salvaje, moderno, donde el mundo es al revés. Porque el Perú es al revés, pues. Todo lo hacemos al revés. Entonces, mientras que en el resto del mundo el arbitraje es institucional, aquí los salvajes peruanos lo hacemos al revés. Preguntémonos por qué, más allá de esa estadística, no nos dice nada de estadística. La estadística nos dice que sí, somos en cantidad salvajes, punto. ¿Por qué es esto? En primer lugar, porque si uno va a las leyes de arbitraje, la ley de arbitraje en países donde tienen leyes de arbitraje modernas como la peruana, la normativa es muy pequeña. Entonces, aquí apelo a dos expertos en derecho procesal civil, sentados en esta mesa, que se saben de memoria los 700 artículos que tiene el CPC. ¿No es cierto? Y probablemente un poco más. Y probablemente debería tener más. Porque si lo dejamos a la pluma de Guillermo, probablemente pasarían de 1500 probablemente. Sin embargo, las leyes de arbitraje humildes no pasan de 50 o 60 artículos. O sea, hay un tema de regulación ahí que luego lo quiero atar. Y que explica mucho el tema institucional. Lo siguiente es que los centros de arbitraje en el mundo nos traen lo que se llaman las buenas prácticas. ¿Dónde se desarrolla las buenas prácticas del arbitraje? En los centros de arbitraje, no los arbitrajes ad hoc. Los centros de arbitraje son, estoy hablando de los verdaderos centros de arbitraje, son los que establecen, con sus cambios de regulación permanente, ¿no es cierto?, la introducción de reglas que no están dentro de la ley de arbitraje, que incorporan, por ejemplo, reglas sobre consolidación de arbitraje que son tan importantes y que en el arbitraje ad hoc no existen, no tendrían por qué existir. En ninguna ley de arbitraje se habla de consolidación, como hace, por ejemplo, hoy, felizmente, por fin, gracias a Dios, 2017, luego de 20 años de ley de arbitraje peruana, la Cámara de Comercio de Lima, recién, luego de 20 años, la Cámara de Comercio de Lima decide, voy a hacer las cosas como se deben hacer, recién este año. Reglas, por ejemplo, como conciliación de árbitros cuando hay multipartes. O sea, son los centros de arbitraje los que incorporan las buenas prácticas. Y por eso que el mercado internacional, no el peruano, y ya explicaré por qué, en mi opinión, en el ámbito internacional, el mercado internacional premia a los centros de arbitraje. Aquellos obviamente se han ganado los galones, obviamente, porque nos introducen a algunas prácticas, no solamente reglamentarias, sino introducción de lo que se llama soft law, ¿no es cierto? Introducción de reglas de la IVA y demás, que permiten desarrollar los arbitrajes de la manera que sabemos existe en el mundo civilizado, no en el Perú. Y por eso que el arbitraje fuera del Perú es un arbitraje institucional. ¿Qué sucede en el Perú? Lo adelanté, el mundo al revés. Todo lo hacemos al revés. Aquí la regla, para la mayoría de mis coleguitas, es el ad hoc. Esa es la regla. Es cierto, la razón, en mi opinión histórica, es que el asunto arbitraje de Perú ha sido un desastre. En general, la Cámara de Comercio de Lima, que es la líder, ha tenido unos reglamentos paupérrimos por 20 años, desastrosos. No había un sol de inversión en generar reglas de juego inteligentes. No, se copiaba de otro, se inventaba un patín y haz tu reglamentito y sacamos cualquier estupidez. Y el propio mercado lo dice. En el Perú no se arbitra, señores. Me van a disculpar, 2 o 3 gatos. En el Perú hay juicios arbitrales, que es muy diferente. Lo que hemos hecho es copiar un juicio. Demanda, estúpida aceptación del tribunal, admítase la demanda a trámite, todo por escrito, con un secretario que va notificando resoluciones, téngase presente. 85 estúpidas resoluciones. ¿Qué cosa hemos hecho? Un remedio de juicio. Eso es lo que ha habido en el Perú. Eso es arbitraje. Eso es arbitraje. Entonces, claro, si nos importa un pepino las buenas prácticas, entonces, ¿para qué un arbitraje institucional? La Cámara de Comercio de Lima, sin embargo, ha encontrado con que efectivamente hemos llegado a tal barbarismo que por fin este año ha sacado por primera vez en su historia un reglamento serio. Hoy día en la Cámara de Comercio de Lima, por fin, se comienza a arbitrar de manera seria y moderna.
que eso va a ser un mensaje para el mercado peruano serio, honesto, profesional, sofisticado. No me cabe la menor duda que la Cámara de Comercio de Lima va a comenzar a jalar hacia la Cámara de Comercio de Lima grandes arbitrajes sofisticados. Pero el resto del Perú es chicha, somos chicha, pues. 70% de nuestro mercado es chicha, ¿cierto? Y para chicha no tenemos que ser sofisticados, pues. ¿No? Queremos ver a 3 patines que se meten en una oficina, 2x2, hacen un juicio y pago por eso, estoy feliz. Mientras que eso siga siendo así, obviamente la arbitraje ad hoc en el Perú va a reinar. ¿Va a reinar por las buenas razones? No, va a reinar porque somos chichas. Lamentablemente chichas. Le digo con toda honestidad, me da pena que tengo centenares de coleguitas que se dicen árbitros, así lo ponen en su estúpida tarjeta. Casi pone árbitro profesional. ¿Eh? Y no tienen la menor idea de qué es el arbitraje. Hay algunos que curiosamente dicen árbitro independiente. Además, importante aclaración. Esos son diferentes. Y no tienen la menor idea de qué es un arbitraje. No tienen la menor idea de qué es un arbitraje. Porque en su cerebro, y correctamente para que me llame la atención y cómo se llama mi moderador, en su cerebro diminuto profesional, creen que arbitrar es lo que están acostumbrados a hacer, un juicio. Eso no es. Yo espero con honestidad que ese gran paso que ha dado la Cámara de Lima, y lo destaco, porque además Guillermo ha sido uno de los que ha estado metido ahí muy fuerte, empujando, y me consta, yo creo que va a comenzar a ser la gran diferencia en el Perú. Yo creo que por fin la Cámara de Lima va a ser un referente de cómo arbitrar modernamente, con instrumentos modernos de consolidación, nombramiento de árbitros en caso de cómo se llaman, multipartes y demás. Y eso va a empujar poco a poco a que en el Perú nos vayamos modernizando. Y yo creo que esa modernización, por eso termino, señor moderador, esa modernización, esa demostración que arbitrar entre la Cámara de Comercio de Lima en base a su reglamento hace la gran diferencia, va a empujar a que este arbitraje ad hoc, que en mi opinión, yo lo tengo ahí, pero la verdad yo no puedo entender cómo un caso grande, significativo económicamente, las partes pueden, a diferencia del resto del mundo, decidir encerrarse entre 3 paredes. Yo la verdad todavía no termino de comprenderlo. Por más que sí, no lo dudo, arbitro bastante ad hoc y va bien, me va bien. El gran problema es que cuando el tema se pone más sofisticado, el tema más complejo, no tenemos a quién recurrir. Ahí lo dejo. Gracias.